pique requinto y que eche candela. Envíe un mensaje que borre las penas. 1, 2, 3, 4. Repique requinto, plenero, echa candela. Envía un mensaje que borre las penas. ¿Quién hacía los panderos? Pues los panderos lo hacían, no había un artesano de pandero. Solamente había una persona que era el mecánico, ellos se formaban en la esquina, hacían el pandero ellos mismos, de madera reciclada y una anilla. Era un instrumento rústico, no era un instrumento bonito. Al principio era más un arte de reciclaje, de coger camones de bicicleta abandonados, con la varilla de los matres de box spring se hacían los aros de arriba para poder afinar. Era muy común, por ejemplo, que el aro se hiciera de una caja de queso. Yo me acuerdo que al principio yo no entendía qué era eso, hasta que vi las cajas de queso. Y las cajas de queso eran unos envases de madera circulares, o al menos así como en forma de baño, tú sabes, a los que obviamente se les podía serruchar un aro. Ramón Pedraza, que es uno de los artesanos de pandereta que más yo admiro y respeto, plenero de aquí, nacido en Puerto Tierra, criado en La Joar y residente de Villa Palmera, allí de Villa Kennedy. Por ejemplo, como él era un maestro de obra, si en una obra un gabinete que tenía un buen canto de madera iba a ser desperdicio, iba a ser escombro, él se lo pedía al capataz y con eso él construía. Y por eso de momento te llegaba una pandereta de Ramón Pedraza que por dentro tenía una formica blanca. Y es que la formita era la formica del tope del counter, y esa la metió para adentro para que no se viera, pero la parte de afuera se veía la caoba en buen estado o el roble en buen estado. Así que siempre ha existido el reciclaje. Obviamente cualquier material que se pueda doblar, ya sea acero, aluminio, el PVC o los tubos de la cañería pluvial o sanitaria, y por supuesto madera. Y los artesanos la hacen de dos formas. Los calderos de aluminio con los que hacemos el arroz. Don Peter Sotelo le arranca las orejas, les cortaba el fondo y ya con eso tenía el marco de una pandereta. O sea que cualquier material que se le pueda dar una circunferencia es un material apto para hacer pandereta. En el pandero se utilizaron diferentes metales para fabricarlo, de zain de carretera, flejes de estos mismos barriles, aluminio se hicieron de olla, de caldero, e inclusive se hicieron de higuera, pero como es tan viejo ese conocimiento de que se hicieron en un momento dado en higuera, pues a mí por curiosidad una vez me dio con hacerlo. Tuve que tengo muchas higueras alrededor aquí y hice unos panderos en higuera que son delicados, pero suenan bien. En el caso de las panderetas es bien interesante porque aparte de que ha mejorado la calidad la calidad del artesano no necesariamente, pero la calidad en los materiales y en los equipos pues ahora tú ves unas panderetas que son, como nosotros le decimos, son un mueble, ¿sabes? Son en sí mismas son una pieza de arte más que un instrumento. Es bien loco. Así que, pero en el sentido más básico de la palabra, los rudimentos artesanales de construir una pandereta en los 30 y de construir una pandereta ahora es básicamente la misma. Y como te digo, hay dos maneras básicas. Tú consigues una pieza de madera que sea lo suficientemente grande para que con un torno logres sacar un aro de una sola pieza, como los construye el maestro Elo Molina, por ejemplo, de Canóvana. O, por ejemplo, puedes coger la manera de como las hace Jorge Martínez o Ramón Pedraza, que es usando la misma técnica que se usa para los barriles de bomba. Se cortan duelas, pedazos de madera de 3 a 4 pulgadas, y las vas pegando hasta que creas el marco o la caja de resonancia. Hago panderos en PVC, y los hago en madera.
porque el PVC pues es más económico para trabajar la pieza, el proceso pues se hace más rápido y está más accesible también a los clientes. Pero también los hago en maderas nobles del país, como caoba, mahón, guayacán, acacia, hecho en una sola pieza. Yo tengo un torno que yo fabriqué, allí yo pongo el pedazo de madera y prendo el torno y lo voy cortando con una cuchilla para dar la circunferencia de afuera y luego perforarlo para sacar ese aro de madera. Y en PVC pues se corta con sierra o serrucho o otro tipo de máquina y se prepara, se le arreglan los bordes y eso. Se pinta, se hace la base donde va a ir el cáncamo, se hace el cáncamo, las anillas y después se ensambla todo. No tenía recursos para comprarme un torno, entonces hice este torno con una chumacera y un motor de lavadora. Entonces vamos a ponerlo corriente para que lo vea funcionar por un ratito. Hay que usar protecciones. Está instalado aquí. Luego el abaniquito con mascarilla también. Entonces ahí cortamos, entramos por aquí, por la cuchilla. Vamos ahí para cortar la madera, Aquí mismo la lijo, le doy lija, la pulo, la dejo con el sellador y ya llegué hasta acá. Luego pongo la cuchilla en este otro lado, con un puentecito. Aquí. Tengo esto lleva un sargento aquí, pero como es ilustrativo ahora, pues no lo pongo y hace esto para sacar ese aro. Lo vas cortando ahí. Vas cortando ahí hasta que te encuentres con el corte que hay en la parte inferior. Luego de esta pieza puedes sacar otra más. ¿Te fijas ahí? Y ahí va a quedar otra medida. Esto va a quedar otra medida ahí. Vas ampliando el orificio para que la cuchilla no se tranque. Y así es el proceso de las piezas de madera. Tengo esta otra herramientita que es para cortar el PVC. Tiene una sierra ahí y tiene 4 rueditas de caucho de cama y aquí pues colocas el tubo de PVC, vamos a decir, está cogido con una prensa para que no se corra cuando vas a cortar. Pues tú llevas esto a la distancia y a la medida que vas a cortar lo pones aquí, ¿verdad? Entonces lo colocas sobre la sierra y ahí le va dando vuelta y sale la falca. Invento que hay que hacer para ayudarse, Ahora como la plena tiene tanto auge y la modalidad, pues se hacen requintos de 11,5, hay quien lo pide ya hasta de 12 pulgadas, ¿verdad? Y las medidas originales que yo conocí cuando joven, era el requinto era, 8 pulgadas, el otro era 10, el otro 12, eran las medidas básicas que siempre se usaban. Siempre se le pone un parche de chivo. Ahora ahí la juventud también usa cuero de vaca, pero básicamente vaca tiene que ser ternera, un animal muy joven para que el cuero no sea muy espeso, porque si no le cambia todos los armónicos y le cambia el color real de la pandereta.
las personas hacían un pandero de cualquier cosa donde pudieran poner un cuero y estirarlo, ¿entiendes? Y tienen el tiempo más moderno. Antes se afinaban con fuego, se amarraba el cuero sobre ese anillo y para afinarlo pues se le daba un poco de calor, se tocaba, se iba desafinando por la temperatura, si estaba tocando de noche, de día en el sol, pues el sol te lo mantiene afinado, pero en la noche pues se desafina y hay que ir al fogón otra vez a calentarlo para seguir tocando el otro tema. Como en todas partes del mundo se afinaba, tú le aplicas calor y el candero, eso provoca que el cuero se tense y que asuma una afinación más aguda a la que estaba previamente. Luego que se desarrollan los cáncamos, o sea, la afinación mecánica, pues ya ahí no hay ningún problema, tú afinas mecánicamente. Una cosa que olvidé mencionarte, en la forma tradicional se usan parches, pero cuando no hay parches de chivo uno resuelve con lo que sea, con vaca, ternera, reno y hasta placas de los rayos X. Y funcionan perfectamente, especialmente para la grabación en estudio, porque el plástico no sufre con las inclemencias del tiempo y te puede dar una tonalidad constante. Pues luego surgieron los tornillos, que se hacen los cáncamos para estirar el cuero sobre una anilla y otro aro más donde va pinchado el cuero, para entonces presionar con cáncamo, que es la forma que está actualizada. A cualquier tambor lo que lo haría sonar mal es el cuero. Es el cuero, porque los músicos tenemos que aprender por experiencia, ¿verdad?, qué cuero debe de tener un instrumento. Y en ocasiones, a mí me pasó cuando yo empecé, que tocaba tumbadora y quería, pues, si usaba un cuero muy grueso, al afinarlo no daba el tono que quería para un requinto o un primo, como se llama. Pues uno tiene que ir aprendiendo a clasificar el cuero. Y una de las cosas importantes que hace que cualquier instrumento suene bien es que sea la naturaleza, el estado natural del cuero, ¿verdad? Yo preparo las pieles, allí tú ves aquella que está estirada allí, porque el sonido es puro, el cuero tiene su aceite natural que el animal necesita para combatir el clima o para protegerse del clima, y eso no se debe eliminar, porque eso es lo que hace que el cuero suene a la manera perfecta, porque es natural, no importa de qué animal sea, lo importante es que se cure de manera natural, no se usen químicos, porque entonces se le lleva ese tipo de aceite que tiene el cuero y el temple que da suena como que muy agudo o muy latoso, como yo digo, suena a lata de galleta, ¿entiendes? Pero regularmente usamos chivo para el requinto y chiva para la pandereta seguidor y para la pandereta punteador, porque la chiva se preña, por ende su piel es más fina y te da la afinación y los armónicos que tú estás buscando en esos dos panderos. Para el requinto le pones el macho, pues porque no se preña, es un cuero un poco más espeso, te da, cuando le tienes que afinar de la manera aguda, el cuero aguanta esa paleta de estar afinando agudamente y te da también los armónicos. Aquellos cuadros, que como aquel grande que está allá y donde está aquella piel también, pues yo traigo aquel cuadro acá para estirar el cuero. Es lo que hay que hacer, estirarlo bien yo uso vetas de vacas de heno y lo estiramos bien para luego colocarlo así como está aquel vertical en aquel palo para limpiarle la grasa y la carne y luego ponerlo a secar. Ok, esta es la piel de la vaca, esta es la piel y esta es la parte del cuello. La parte del cuello y la barriga son las partes más finas de la piel, que son las que yo utilizo para los panderos. De la parte del cuello y de la barriga, la piel es más fina y es la que yo uso para barriles o para panderos. Y luego del costillar y la parte de las nalgas y eso, el cuero es más gordo, pues ya en el costillar voy usando un cuero un poquito más grueso que lo utilizo para el segundo del bongo y para el quinto del bongo.
Luego las otras partes más gruesas, que es para la parte de las largas y la parte trasera del lomo, ese se usa para las tumbadoras, porque es un cuero más grueso, ¿ves? Y es lo que lleva. Por eso te decía de que el cuero, pues, hay que saberlo clasificar, el espesor para cada instrumento. Pues ahora es el único matadero que queda, se están extinguiendo los mataderos también. Y compro en Ganaderos Alvarado, ahí en Arecibo, compro la piel ahí. Otros artesanos que lo hacen lo compran en almacén. Pero yo compro así piel de vaca, porque es que me gusta, ¿entiendes? Me gusta, como te dije, la pureza. Las anillas, los aros que lleva el pandero, pues también yo los fabrico aquí. Compro donde venden metales, las planchuelas de metal, y luego las doblo y hago los círculos, ¿ves? Del aro que lleva el pandero. Esta es la de hacer los anillos de los panderos. Ahí ves que esto es un gato de catre allá. Pues yo pincho una vareta completa de 20 pies y la enrollo en los diferentes tubos de diferentes medidas para enrollarla completa y así pues ir cortando las anillas a las medidas que van. Aquí están las diferentes anillas que se hacen, los alambres, ahí por lo que lleva el cuero. Hay anillas por ahí por donde quiera. Y aquí tengo la máquina de soldar. Esto es para la soldadura. Y ahí trabajo la soldadura y con el alambre, que es una de las piezas del cuero, y la anilla, que es la que va a pinchar el cuero ahí. Y lo pone sobre la falca de la pieza. No, yo los fabrico, yo compro unos tornillos y entonces los corto y le doy la forma. Esa es una de las piezas que yo digo más difícil de hacer para un pandero, porque como ningún pandero es igual. Aquí tengo esta herramienta que es una tijera, es para cortar el material. Vamos a decir que vamos a hacer un cáncamo. Y aquí cortamos la pieza, la tijera. Y luego aquí tengo este yunque aquí, con estos orificios, y ahí se mete el tornillo y entonces se le da la vuelta que tú quieres darle. Esta es otra maquinita que yo inventé para hacer la base de los cáncamos, que es la que va en la farca. ¿Ves? Eso queda así, para que por ahí pase el cáncamo, que es el que va a entrar por ahí con la anilla. Y esa pieza pues yo la fabrico con ese gatito que está ahí y esa estructura. Cuando voy a hacer pandero, no hago una sola pieza, porque si te pones a trabajar un solo pandero, pues vamos a poner que lo termine 2 días y medio o 3, pero si utiliza entonces hacer 5 panderos, pues entonces te tarda 2 días más, pero sale con 5 en la inversión de los días, ¿verdad? Avanzas más haciendo las diferentes piezas, ese es como un engranaje, y luego cuando vas a montar, pues termina en la semana con una buena cantidad, que trabajando uno solo, pues inviertes más tiempo para hacer uno, porque tienes que esperar entonces un proceso, que seque esta pintura o que seque la pintura de la falca. Entonces hacer los cáncamos, ¿ves? Tienes que esperar una cosa por la otra, y no que cuando se hace por piezas grupales, pues ya a la hora de ensamblar, pues ya todo está terminado, seco a la pintura, y por eso pues ahí uno tiene que estar creando digo yo, la brecha, cómo avanzar más para que puedas hacer las cosas en un precio que sea accesible también, porque aquí en Puerto Rico todo es más caro que en ningún otro lugar del mundo. Yo creo que este es el estado que no es el estado más caro de la nación, ¿verdad? Y nos cuesta mucho el trabajo aquí, y los materiales también.
El cuero hay que ponerlo en agua. Tienes que poner el cuero en agua que se ablande. Luego le pones el aro que es de forma redonda. Puede ser un alambre grueso o una varilla 1/4, que es lo que yo uso generalmente. Y lo ablanda, pone ese aro encima, le doblas el cuero encima de ese aro y luego le pone la anilla encima del cuero y lo coloca en la farca y ahí le va instalando los cancamos. Esta es una tradición oral africana y funciona básicamente igual en la bomba como en la plena. Y la tradición es bien simple. El cantante principal llama a la plena con el coro. El coro entendió eso y los pandereteros ya saben, de acuerdo al coro que estableció el cantante principal, si es una plena lamento, si es una plena término medio, si es una plena que va a las millas. Uno ya identifica. Y tan pronto entra el coro, con el coro entran los panderos. Esa es básicamente la tradición plenera. Para cerrar, se cierra con la última sílaba. Si tú ves a un grupo que de momento está haciendo un montón de cortes al final, eso ya es una agrupación que está ensayada, que tiene un trabajo ready. Pero en términos tradicionales, cuando uno se encuentra 3 o 4 pleneros ahí que simplemente estamos tocando por vacilar, a menos que alguien tararee un corte para el final, todo el mundo sabe, por conocimiento histórico, de cómo se pasa esta información oralmente, de que tú terminas el tambor con la última sílaba del coro. Este es la base rítmica de la plena. Esta pandereta se conoce como la pandereta seguidora o el seguidor. Mucha gente le dice tumbador, ¿verdad? Porque hace un sonido como, ¿verdad?, que está tumbando. Pero verdaderamente el nombre correcto es seguidor o seguidora. Fácil. La manera tradicional, como te dije, el pulgar se acerca al marco. Si tú te das cuenta, si tratas de tocar el seguidor, el patrón del seguidor es este, ¿verdad? Pulgar y punta de dedo. Está un poquito desafinado, no se asusten, ¿verdad? Pero si tú tratas de hacer eso mismo en el centro, es imposible. Busca la orilla siempre. Y ahora mismo yo estoy exagerando el movimiento para que la gente lo vea en las cámaras, pero en realidad el truco es lograr ese sonido en el mismo espacio, para que no se te canse la mano, ¿verdad? Esa es la manera tradicional. Y en la manera tradicional tienes una mano suelta que puede hacer floreos. ¿Verdad? En el punteador, que es el pandero afinado de manera intermedia, punteador, segunda o segundo. Esta, seguidor, en alguna región le pueden decir bajo o la hermana. Entonces, le voy a dar tres versiones del punteador tradicional, ¿verdad? Esta con la mano débil haciendo tiempo. Otra versión sería y a este otro punteador que nosotros le llamamos banao de Santurce. ¿Ves? Y si, escuchándolo individual no hace sentido, pero ahora yo voy a tocar el seguidor aquí con cada uno de los 3 patrones tradicionales para que lo escuchen, ¿verdad? Esto sería aquí y el primer patrón sería con el segundo patrón. Y el tercer patrón. ¿Verdad? Ahí es que se conforma la plena. Sobre eso es que el pandero requinto improvisa, ¿no? En el formato contemporáneo se pierden los dedos. Es todo mano completa. El golpe que está en lo que los músicos llaman el downbeat o en el 1 de la clave, ¿verdad? Porque esto se toca en conteos de 4. O sea que esto siempre está en el 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y esta sería la manera de tocar como se tocan los jóvenes ahora. Y el punteador tampoco es a mano completa, tampoco lleva floreos con la mano débil. Lo que hace es... Y ahí está la plena. Tú miras la mano tiene
el mismo ángulo. ¿Ves? Y cuando usted va a tocar este tipo de instrumentos es como si tú tuviese, esto puede ser una hornilla caliente y usted va a meter la mano y sabe que la va a sacar rápido porque está caliente, pues esto hace lo mismo. Y utilizando este como si fuese un quinto, pues, el quinto es el que todo el mundo quiere tocar, pero que se le hace bien difícil, ¿sabes? Todo el mundo quiere, yo quiero ir a quintear, yo quiero hacer el show bien montado, pero eso es, no hay. Ahí sí hay una base del quinto, pero el gesto es improvisar. Es un instrumento de improvisación, un instrumento donde usted le va a meter el golpe donde va. Una de las personas que yo más admiro en este ambiente de quintear es don Pepe Olivo, de los pleneros del Quinto Olivo, donde ese golpe va ahí, ¿sabes? Y mucha gente, pues vamos a imaginarnos, vamos a irnos bien para atrás, vamos a irnos comenzando, pues usted está ahí. Es una clave. Si usted se mete en esa clave, pues ya usted va montadito, porque gestos inventados, Esos son inventos y vuelvo y me meto en la clave. Si vas a improvisar, bueno, pues ya sobre esa base, imagínense, no hay 3 panderetas aquí, pero yo voy a tratar de hacer el requinto para que la escuchen. Esto es con la primera variante. El ritmo básico del güiro, pues es el... Entonces, mezclándolo con como se toca la décima, ¿verdad? La plena, la música jíbara, pues también lo puede tocar. O, como les dije, como me enseñó el gran Ricardo Núñez Caldí, en las plenas lamento. Es que es otra forma de tocar el güiro. Un truco que me enseñó, si no tienes un 2x1, para que suene la plena completa con un solo seguidor. Escúchala, que está aquí completita. ¡Ah! Están los 3 tambores, todos con una sola pandereta. Eso me lo enseñó Torruella a mí. Yo decía, Canario, dime una cancioncita para acabar esto aquí. Yo la vi, ella no me vio, dando la vuelta en la oficina con Juan de Dios. Y yo la vi, ella no me vio, dando la vuelta en la oficina con Juan de Dios. Pasa un día en el río, luego te dice no disfruté. Guañe, 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 guañeco, guañe, guañeco pie. Guañe, 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 guañeco, guañe, guañeco pie. Así es que todo le dicen y la razón no la sé. Ella se bebe 30 cervezas por no beberse un buche de café. Guañe, 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 guañeco, guañe,